Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del salario mínimo y de la concertación que se ha intentado en torno a este reajuste, pero que hasta ahora no ha dado muchos frutos. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, mañana intentará acercar de nuevo las partes y hacer un último esfuerzo para alcanzar ese consenso. Doctora Alejandra Osorio, directora de ACOPI Bogotá y Cundinamarca, buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. Muy buenas noches, Henry, para ti y para toda la audiencia. Gracias, doctora. Quisiera recordar esta primera cifra que fue la propuesta de las centrales obreras en torno al reajuste al salario mínimo. Ellas piden un reajuste del 18%, dicen ellas, de manera integral, es decir, tanto para el salario como también para el subsidio de transporte. Que usted sepa, doctora, ¿esta cifra se mantiene o ya eventualmente las centrales obreras rebajaron esta pretensión inicial? Bueno, Henry, muchas gracias por la preocupación. Realmente esta es una propuesta que nosotros desde ACOPI hemos categorizado como fuera de contexto, si tenemos en cuenta que tenemos un nivel inflacionario todavía alto, que afortunadamente se ha venido regularizando y ha tenido una reducción importante. La noticia de la disminución leve pero significativa de la tasa de interés que realizó el día de ayer el Banco de la República también es una muestra en el camino de poder reactivar la inversión y reactivar la demanda y darle la posibilidad de regresar ese poder adquisitivo a los consumidores en miras a la reactivación económica que se necesita, que pues no ha venido dando muy buenos signos de recuperación hoy la economía colombiana que presenta signos negativos. En ese contexto, las centrales obreras, entiendo, han insistido en mantenerse en esta propuesta inicial. Sin embargo, como se menciona, habrá unos intentos en los días próximos por llegar a un acuerdo, como es lo saludable o lo óptimo en una negociación que pues finalmente afecta al conjunto de la economía, tanto al sector de los empresarios y de la producción, pero también, por supuesto, al sector de los trabajadores, que son quienes finalmente entran a generar el consumo y, por tanto, a dar esa reactivación que necesita la economía. Los empresarios, por su parte, no presentaron inicialmente ninguna propuesta, digamos, ninguna cifra concreta de reajuste. En la tarde de hoy tuvieron o tenían programada una reunión con la ministra de Trabajo para ver si ya se animaban a ofrecer una cifra concreta. ¿Sabe usted si la ofrecieron, doctora Alejandra? En este momento no hay una cifra concreta, lo cierto es que, repito, la noticia de ayer de la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de la República es un signo para la economía y también manda un mensaje para que la mesa de negociación pueda tener en consideración todas las variables que están en juego y que con ello no vayamos a generar un mayor efecto inflacionario en aquellos productos que están indexados al incremento del salario mínimo. En ese sentido, la inflación para el cierre del 2023 cerró en 9,8%, la productividad fue negativa y sobre la base de ese piso estaría la negociación con un máximo sugerido en este momento por el Ministerio de Hacienda de hasta 2 puntos por encima, que estaríamos hablando de llegar hasta el 12%. Sin embargo, todavía no hay una cifra oficial planteada por parte de los gremios económicos, pero digamos que sería como el rango razonable en el cual podría moverse la negociación. Claro, y de todas formas, entre 12% y 18% que piden los sindicatos, pues hay 6 puntos de diferencia que de todas maneras son mucha plata, ¿no? Es decir, aparentemente no sería mucho, pero es que cuando hablamos ya de los millones de trabajadores que deben ganar un salario mínimo y todo lo que genera este incremento, pues ahí es donde se empieza a ver como las angustias de los empresarios, ¿verdad? Digamos que aquí hay dos preocupaciones. Una es el incremento que notan o que es efectivamente lo que reciba, lo que devenga el trabajador, que es el salario que percibe. Sin embargo, hay que tener en consideración que detrás de este hay también unos costos que quizás no los percibe de manera directa el trabajador, pero que están allí, como son las prestaciones sociales, donde se cubren las cesantías, la prima, la afiliación a los subsistemas como son salud y pensión y por supuesto las cajas de compensación que conforman toda la protección al trabajador.
Estos son costos indirectos que se incrementan una vez incrementa el salario mínimo. Adicionalmente a eso, pues hay que tener en cuenta que muchos de estos trabajadores no están considerando que están todos estos costos que finalmente también es un ingreso que percibe el trabajador, así no sea de manera directa. Entonces, allí hay unas consecuencias que pueden tener pues implicaciones muy graves para la economía empresarial. Pero también nos preocupa en este momento que se suma la conversación que desafortunadamente no ha sido lo más abierta que se pueda en el Congreso de la República sobre la reforma laboral. Allí nosotros hemos venido presentando inquietudes, sin embargo, lo que se anunció en la Comisión Séptima es que no habrán en este caso audiencias públicas, lo cual consideramos es un error porque si bien esta es la segunda versión ya de la reforma, todavía quedan muchos temas frente a los que desde el sector empresarial quisiéramos presentar nuestras inquietudes, las implicaciones en costos que esto va a generarle al sector empresarial, especialmente para las de menor tamaño, que tienen una capacidad de absorber de manera diferente y mucho menos resiliente estos incrementos que se van a generar producto de una aprobación de la reforma laboral y también pues que se suman a este incremento del salario mínimo que es evidente tiene que darse con un reajuste para que el poder adquisitivo de los trabajadores no se pierda iniciando el año 2024. Claro, es que además las pymes son las que más soportan, digamos, la cantidad de trabajadores de salario mínimo que hay. Usted mencionaba algunos rubros, yo también intenté, doctora, le voy a mostrar otra gráfica, hacer esa lista, digamos, de los costos laborales que generalmente provoca, digamos, el salario mínimo y que si se incrementa el salario mínimo, seguramente también se incrementa todo esto. Cesantías, primas, vacaciones, la seguridad social, las extras y los recargos que se paguen a los trabajadores, los dominicales, los festivos, la dotación. Mencionaba usted otros, por ejemplo, la caja de compensación, la ARL. Al final de cuentas, doctora, uno cree que un trabajador de salario mínimo le cuesta a una empresa, en este caso, por ejemplo, en este año, 1.160.000 pesos, que es el salario básico, pero en realidad entiendo que es muchísimo más, ¿no? Casi 2 millones de pesos al mirar todos estos costos laborales. Sí, de acuerdo. Cuando revisamos todos estos, que esa lista, digamos que resalta agrupadamente los elementos más importantes frente a los cuales tiene que incurrir el costo que asume el empresario por un trabajador de salario mínimo. Y allí lo que podríamos especificar es en el caso de la seguridad social que se cubren los subsistemas, la salud, la pensión, los riesgos profesionales, los aportes que se hacen al SENA y por supuesto también la ARL, que es de carácter obligatorio para cubrir los riesgos profesionales en los que pueden incurrir las diferentes actividades que desempeñan los trabajadores dentro de las empresas. Pero cuando se suman todos estos costos que están allí enunciados, lo que aproximadamente uno podría redondearlo es que se incrementa un 40%, es decir, un trabajador de salario mínimo le cuesta a un empresario un 40% más de lo que devenga efectivamente, que es lo que recibe o percibe ya en su bolsillo el trabajador. Entonces, esos son los costos adicionales que hay que tener en consideración. Se incrementan una vez se hace el aumento del salario mínimo. Así es, pues bueno, vamos a estar muy atentos, doctora Alejandra, para ver pues cuál es el resultado de estos intentos de acercamiento que está realizando la ministra de Trabajo entre los gremios y las centrales obreras. Ojalá resulten en un consenso, siempre será mejor un acuerdo que una fijación del decreto o del salario mínimo por decreto. Muchas gracias por ayudarnos a entender la temática y estaremos muy pendientes para volver a conversar ya cuando se sepa en qué termina todo este proceso de discusión. Muchas gracias. Así será. Un cordial saludo para ti, Henry, y para toda la audiencia. Gracias, doctora Alejandra Osorio, desde Acopi. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El gobierno